Hola a todos, en el vídeo de hoy vengo a hablaros de Cactus Town, que es un juego asimétrico en el que cada uno va a tener que llevar el rol de un personaje del oeste y cumplir sus propios objetivos a través de una programación de cartas. Así que nada, os voy a explicar un poquito cómo se juega y la diferencia entre el modo retail, que es la caja básica esta, y ya que estoy os voy a enseñar un poco la edición Kickstarter, que trae como unos extras y unas modificaciones para el juego que paso a explicaros, así que voy a ello. Bueno, lo primero es identificar a cada jugador con un personaje que es el que va a llevar el rol durante la partida, y os explico los 4 que hay. Tenemos al sheriff, tenemos a los forajidos, a los cazarrecompensas y a la bailarina de Cancán. Y dependiendo del número de jugadores que vayamos a tener en la partida, se escoge una cantidad de cada uno de ellos. Tenéis siempre una carta de setup. A 2 jugadores solo van a participar el sheriff y los forajidos. A 3 hay diversas configuraciones. A 4 un rol de cada uno. Y tenéis también un setup B, que es una manera alternativa de jugar, porque vais a meterle roles diferentes que vienen en las expansiones. Os voy a explicar de momento el básico, que son estas 4. Y cada uno, como os decía, tiene un objetivo diferente que vais a tener que cumplir con cada uno de los roles. El primero es el sheriff, que tiene su carta propia de cárcel, porque su objetivo es encarcelar a 2 forajidos. Los forajidos son los morados, recordarlo. Pues su objetivo propio es encarcelar a 2 de los forajidos. Los forajidos, a su vez, ¿qué es lo que tienen que hacer? Saquear 2 localizaciones y con sus fichas de saqueo ya conseguidas, que son sus botines, escapar al desierto. El desierto es la parte externa del tablero formado por una cuadrícula de cartas que no os he explicado todavía, que se forma con localizaciones de en 5×5. Ese es el objetivo que tienen los forajidos. El objetivo que tienen los cazarrecompensas es capturar al menos a uno de los forajidos y robar 2 caballos. También os explicaré ahora cómo se hace, pero bueno, básicamente su objetivo va a ser coger 2 caballos y encarcelar, apresar a uno de los forajidos. Y la bailarina de Cancán, que es un personaje para mí el más diferente de llevar, que el objetivo que tiene es ganar 3 duelos y además saldar todas sus deudas, que se hace en 2 localizaciones diferentes del tablero. Así que nada, una vez asignados los roles a cada uno de los jugadores, se le da su propio mazo de cartas, que es diferente, y que tenga claro cuáles son sus objetivos, porque los va a desarrollar a lo largo del tablero, que se va a construir colocando la oficina del sheriff en el centro y formando una cuadrícula a su alrededor de 5×5 con diferentes zonas de juego, que son las diferentes edificaciones en las que vamos a poder hacer nuestras acciones. Para ello, lo que vamos a darle es a cada jugador, dependiendo de los objetivos que tenía, se le van a dar unas cartas con diferentes localizaciones, que son las mismas que van a salir en el mapa, que es donde van a tener que realizar sus acciones propias. En este caso, por ejemplo, los cazarrecompensas, si tienen la zona del fotógrafo, aquí es donde van a tener que robar uno de los caballos. En el salón, ¿vale? Cada una de las localizaciones, la zona de la fotógrafa, el salón, el relojero, la barbería, en cada una de las localizaciones es donde te indica que tienen que hacer cada uno sus funciones. Los forajidos, ahí es donde tienen que ir a robar. La bailarina de Cancán, en esa localización es en la que tiene que saldar sus deudas, ¿vale? Esas son las cartas de localizaciones. En el momento en el que estéis situados con vuestra fichita en la localización en la que tenéis que realizar la acción, bajáis la carta de localización. Bueno, imaginaros que coincide, claro. Pues mira, me ha salido bien porque la del barbero la tengo. Bajaría la del barbero y cumpliría mi acción de saldar la deuda en esta localización. Y ya tendría uno de los objetivos propios de la bailarina de Cancán. En cualquier momento se van a seguir una serie de rondas indeterminadas, y en el momento en el que cualquiera de los jugadores cumpla su objetivo propio, se acaba la partida. Puede ser incluso en la mitad de la ronda, en la mitad de un turno. En el momento en el que un jugador cumpla con su objetivo propio, se acaba y ha ganado la partida. Es un juego bastante rápido de jugar, la verdad. Llevará unos 10 minutos por jugador, más o menos, dependiendo de lo rápido que juguéis y lo que intentáis el sistema de juego, pero es bastante rápido. Para empezar, lo primero que vamos a hacer es, siguiendo esta configuración, colocar a nuestros personajes, dependiendo de cuántos seamos, cuántos juguemos y demás, se irán colocando en las zonas que están indicadas. Pues aquí colocaremos a los sheriff, aquí colocaremos a los forajidos, en las localizaciones que veis ahí marcadas. Es importante también saber que en las zonas que robamos del mapa, por ejemplo, este tiene el telégrafo, pues las zonas que vamos a tener de localizaciones no pueden incluir una zona en la que salgamos. Ahora mismo, si yo en mis cartas tuviera el telégrafo, la tendría que descartar y robar una nueva para que no coincida con esta. Y poco más. En cuanto a la preparación, serán las zonas de las que nos iremos moviendo. Todos los movimientos que hagamos van a ser ortogonales, es decir, hacia arriba o hacia un lado, nunca en diagonal, salvo la bailarina de Cancán, que ya sí que se puede mover diagonalmente. Y el juego va a consistir en que programemos nuestras acciones. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tener 4 cartas, cada una de ellas tiene una serie de acciones en la parte inferior.
Y ahora os explico el resto de símbolos, pero vamos, esto simplemente es la facción a la que pertenece, en este caso la bailarina de Cancán. Estos son una fuerza de combate para un duelo, que es la carta que os va a sobrar de las 3 que vais a programar, y la parte de abajo indica las acciones posibles. Hay cartas que solo tienen una acción y hay cartas que tienen más, de las cuales solo vais a poder ejecutar una. Al principio de la ronda vamos a mirar nuestras cartas, y no sé por qué las barajo, es la costumbre, y vamos a elegir en qué orden las queremos programar. Pues imaginaros que este es mi turno y yo cojo y hago esta, luego quiero hacer esta, luego quiero hacer esta, y la que me sobra la voy a poner aquí de manera horizontal, porque únicamente me va a servir en caso de que hagamos un duelo. Y ya está, una vez tengamos todos los jugadores programadas nuestras cartas de acción, las iremos ejecutando por orden. Ejecutaré la primera, que lo que me permite es hacer cualquiera de estas 3 opciones. Ahora las explicaré. Iremos jugando, luego haré esta, y en caso de que haya un duelo, esta se activará. Si no hay ningún duelo en el que yo participe, esa no. Las volveremos a coger, volveremos a programar 3 y así sucesivamente hasta que consigamos nuestro propio objetivo. Vale. ¿Cuáles son las acciones posibles? Son bastante sencillas. Son movernos, para movernos a una localización diferente, y en la localización en la que acabemos nuestro movimiento le daremos la vuelta al edificio para ver qué edificio es y qué acciones podemos hacer en él en caso de que coincidan con nuestras cartas propias de las propias acciones. También van vinculadas un poco a los objetivos que tiene cada personaje individual. Por eso, aunque los símbolos en muchos casos son los mismos, tienen algunos específicos que van vinculados, lo que os digo, a la función que tiene como personaje. Pues el sheriff tiene algunas acciones que están vinculadas con el hecho de apresar a uno de los forajidos. Hay otras que son, esta por ejemplo, que es la de encarcelar. Pues si estás con un forajido en una misma localización y habéis conseguido que... aturdido. Si el forajido está aturdido, lo vais a poder capturar y meter en la cárcel. Pero los símbolos que son generales para todos son el de correr, que os va a permitir desplazaros a cualquier otra zona del tablero, y revelar el edificio en el que acabáis vuestro turno. Os va a permitir ocultaros, que es desplazaros a otra zona sin revelar la carta, y eso va a ser en el momento en el que estéis compartiendo ubicación con el símbolo de otro jugador, porque con vosotros mismos no vais a poder, no podéis tener varios personajes en una misma localización, salvo de salida. O sea, si al principio de la partida salís con los personajes juntos, sí, pero una vez ya se hayan desplazado ya no vais a poder volver a unirlos nunca en una misma localización. Pero si la compartís con otro jugador, la única manera de moveros a otra diferente no va a ser nunca con la de correr, va a ser o con la de ocultaros, que os va a permitir moveros sin levantar la loseta, o que os atraigan, que es que otro jugador tire de vosotros hacia una localización adyacente, ¿vale? Esas son las posibilidades siempre y cuando compartáis ubicación con otro jugador. Y nada, lo que os digo, moveros va a ser desplazaros hacia una ubicación, ocultaros, lo que os acabo de decir, pero sin darle la vuelta a la loseta, que es esta así como más sigilosa, que es un movimiento más sigiloso, y el correr, que viene como más lanzado, sin tanto cuidado. El duelo, que lo que os va a permitir es enfrentaros a otro jugador para dejarlo aturdido, y eso se va a hacer lanzando los dados. Los dados se van a tirar por parte de los jugadores que realizan el duelo, y a eso le vamos a sumar la carta que teníamos lateral. Yo en este caso, imaginaos que lo tenía así, le daré la vuelta y tenía un 2. 2 y 2 son 4, y el otro jugador tirará su propio dado, tiene un 5. Luego hay expansiones que ahora os explicaré un poco por encima que os permiten modificar estos valores. O bien relanzar el dado, o bien si lleváis una mascota que afecte a la tirada del otro jugador, a la propia vuestra, realizando algo a mayores, que aquí tenéis los símbolos, por ejemplo, este es el cuervo, hay otro que era... hay un gato, si no me equivoco, ahora os los enseñaré, ¿vale? Para que los veáis, que si no me disperso. Y nada, el que gane el duelo será el que tenga el mayor valor en el dado. Y, por ejemplo, el objetivo que tenía la bailarina de Cancán era ganar 3 duelos, así que marcará ella que ha conseguido uno de sus duelos ganados con estas fichitas para conseguir los 3. El sheriff necesitará ganar duelos para poder aturdir a los forajidos y de esta manera poder capturarles y llevarles a la cárcel. Y los cazarrecompensas también tendrán que hacerlo, porque será la manera también de que puedan retener a uno de los forajidos y además tengan que robar los 2 caballos. Lo que os estaba diciendo. Y ya está, iremos jugando turnos y el resto de jugadores también tienen sus propias acciones, como os decía, vinculadas a su objetivo, como por ejemplo lo de robar los caballos que os acabo de decir. Es que son bastante sencillas si ya entendéis el objetivo que tiene cada uno de manera individual. Apresar a uno de los forajidos, que no es lo mismo que encarcelarle, de hecho, tiene la función en la oficina del sheriff y liberarle. Puede liberar a uno de los forajidos que están encarcelados, porque es la manera que tiene luego él de capturarle para conseguir su propio objetivo. Eso mola. Aquí puede liberar a sus compañeros
como lo veis, y aquí es donde roba los botines que tiene que llevarse con él. Es importante decir que en el momento en el que robe cualquiera de los botines, lo va a poner debajo de su loseta de personaje y lo va a acompañar el resto de la partida en todos sus movimientos. Incluso en caso de que esté aturdido, se va a quedar con él. ¿Por qué? Porque cada uno de los forajidos solo puede llevar una de las recompensas. No puede él mismo llevar varias. Y recordad que lo que tiene que hacer es conseguir escapar fuera del desierto. Y ahora os explico un poco por encima cómo funcionan las expansiones y qué es lo que aportan, y sobre todo qué es lo que aporta la versión de Kickstarter, porque en esta versión podéis jugar de manera básica con lo que os acabo de explicar. Hay un modo especial que es un modo el modo pionero, que es como juega el autor del juego, que lo que hace es que en vez de programar, como se estaba diciendo, las cartas poniendo las 3 y una de manera lateral, se programa cuál vais a jugar en el último lugar, cuál es la anterior y cuál es la anterior, y se juega en el orden inverso. O sea, la última carta que habéis puesto es la primera que vais a jugar, ¿vale? Tenéis esa versión, y luego hay una especial que se llama, os lo digo ahora mismo, modo pistolero, que es que luego se me... Modo pistolero, que es en el momento en el que vais a utilizar esto y en el que vais a utilizar a la hora de llevar a cabo los duelos las fichas especiales, que son estas fichas que son la pipa de la paz, en la que no vais a participar en el duelo, porque, bueno, pues por eso, porque sois pacíficos y no queréis elegir bando dentro del duelo. Sumar 1 al resultado del dado con una bala extra, que son estas de aquí. Vais a jugarlo con el puño, ¿vale? Vais a tener aquí vuestras fichas y vais a sacar con un puño cuántas fichas queréis utilizar dentro del duelo, y las enseñaríais. La recarga para poder volver a tirar el dado, y la trampa, que es esto, que cancela el movimiento de otro personaje, incluidos los movimientos involuntarios, que es cuando les desplazan, por ejemplo, ¿vale? Y descartaríais el marcador. Y también tenéis la fichita del cactus, que lo que te va a hacer es ir bloqueando una loseta. Se coloca, y lo que vais a hacer en el momento en el que esté colocado en una ubicación es que ningún jugador pueda pasar por esa. Irá cambiando conforme vayan saliendo el símbolo del cactus en las cartas, y la iréis cambiando de ubicación, pues para intentar bloquear a otros jugadores su movimiento, o porque si veis que, por ejemplo, va a escapar rápido, pues le bloqueáis la salida y que tenga que moverse por otro sitio, o que mueva el cactus previamente. También aquí entra la gracia de que si ya tiene programadas acciones para salir y esa carta no tenía una manera de desbloquear el cactus, pierde el movimiento o pierde la acción. Ahí está la gracia. Es esta la del cactus, ¿vale? Que esto es el logo del juego. Esa es la del cactus. Y pues lo que os decía, os voy a enseñar lo que trae la expansión de Kickstarter, que en realidad son como una versión deluxe del propio juego con los mismos componentes y los mismos elementos, pero mejorados, con miniaturas que me parecen preciosas, y alguna deluxificación extra que os explico. Por ejemplo, las fichitas de caballos, las fichitas de los botines, pues vienen en baquelitas de madera, pues mucho más guay. Y luego te viene alguna cosa extra que ahora os explicaré, ¿vale? Como el gallo loco, la gallina esta, que se coloca en una ubicación, y en la ubicación en la que esté desplaza a todos los personajes que estén en esa ubicación, los dispersa hacia localizaciones adyacentes, que eso está muy chulo. Tenéis aquí eso, más las que os estaba diciendo que entran en el duelo, también en maderita, pues las balas, la pipa de la paz, todo lo tenéis en este formato. Los dados, que en vez de ser un dado de 6 caras básico, pues viene serigrafiado con la imagen del personaje al que va vinculado. Y estos son las mascotas, que me parecen monísimas. Es una pena que no las podáis ver bien, porque viene el cuervo, viene un perrito, viene un gatito, me parecen una monería. Son minúsculas y preciosas, una serpiente, o sea, esto es preciosísimo. Y estas lo que te hacen es, lo que os decía, una modificación a la hora de llevar el duelo, porque os va a permitir hacer algo extra, pues que relancen el dado, que tengas más 1 de fuerza o cualquier habilidad que te pueda aportar dentro de la batalla. El cactus, que es mi mini favorita, el cactus este, que es el que os digo que os va a bloquear ubicaciones, y estos son los diferentes personajes. Ya os decía yo al principio que teníais 4, pero hay una de las modificaciones del juego que lo que te hace es que los personajes, aparte de que ya son asimétricos de por sí, tengan una habilidad propia. Entonces, tenéis a los personajes normales del juego, que son, por ejemplo, lo que os decía, del sheriff y demás, pero además los podéis, que si os fijáis son los mismos personajes, que estos son preciosos, estos los voy a pintar, me parecen una preciosidad de minis.
tenéis los propios personajes y luego los tenéis con unas habilidades. Trae también un tablero que lo que te va a permitir es que, bueno, pues que las cartas estén mejor ubicadas y que tengáis una zona para establecer la partida y la zona de juego. Me parece también, bueno, está muy guay, la verdad es que esto viene muy chulo. Viene eso, su tablero de 5x5 y las cartas de ubicación, de localización, que van a ir aquí, que son las que iremos robando para ir consiguiendo nuestros objetivos. Aparte, cada jugador va a tener su propio tablero individual para colocar sus fichas, sus recompensas y todo lo que vaya consiguiendo, sus propias cartas y demás, las tiene aquí para poder colocarlas y vienen vinculadas a sus personajes. Estos son los personajes nuevos que vienen en la versión Kickstarter que no os he explicado todavía, pero bueno, tenéis el cazarrecompensas, tenéis los forajidos, el sheriff, la bailarina de Cancan, ¿vale? Y luego los 3 extras que están aquí. Y pues nada, esta era una visión un poco general para que entendieseis un poco cómo funciona el juego y entendierais un poco de qué va y para ver si os llamaba la atención. A mí me parece un juego entretenido de programación de acciones de una manera muy básica y muy sencilla, porque al final son 4 cartas y que vais a ir haciendo de manera bastante ágil los turnos. Y como cada uno tiene una función, también tenéis que recordar un poco qué objetivos tienen el resto de jugadores, porque no vais solo a lo vuestro. Tenéis que intentar también incluso poneros de acuerdo con otros jugadores para impedir que otro consiga su propio objetivo y demás. Intentando que le batan en duelo o que le bloqueen alguna zona o lo que sea. No podéis ir solo a lo vuestro y ya está. Entonces está guay porque al final vais a putear también un poco a los demás jugadores y eso está chulo en este juego. Así que nada, que espero que os haya servido, que poco más, que muchas gracias por verme y que nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!